Sí, ahí se ve, perfecto. Bueno, antes de explicarle la patología de reflujo, les voy a explicar la función normal que tiene el esófago para que de esa manera podamos entender luego la clínica que da el reflujo gastroesofágico y principales mecanismos fisiopatogénicos. La función que tiene el esófago es trasladar los alimentos, tanto sean sólidos como líquidos, desde el estómago, desde la boca al estómago, y de esa manera evitar la regurgitación. Hablamos que a nivel de la gestación de las 18, 24 semanas ya hay deglución, habría succión a partir de las 18 a 20 semanas de gestación, y la succiodeglución se produciría a partir de las 33 a 34 semanas de gestación. Ahora bien, ¿cuándo comienza la deglución? Comienza justamente cuando tenemos el bolo alimenticio o líquido en la boca y va a producirse una elevación de la parte posterior de la lengua que va a empujar el bolo alimenticio o líquido hacia la faringe posterior. Luego tenemos un órgano que es el esófago, que tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Cuando se produce esto que hablamos desde la deglución, que pasan los alimentos hacia la faringe posterior, el esfínter esofágico superior se relaja, los músculos constrictores de la faringe ayudan a propulsar el alimento al esófago mediante ondas propulsoras primarias, trasladan el alimento hacia el estómago. También hay ondas peristálticas secundarias que van a producirse por la distensión misma del esófago y que van a terminar de evacuar el esófago, y ondas terciarias que no son propulsoras, que aparecen en determinados momentos de estrés o de mecanismos que se ha comido muy rápido y que hacen manifestaciones de dolor torácico, que esas no son ondas propulsoras. Luego, al llegar al final del esófago, tenemos el esfínter esofágico inferior, que es una parte especializada del esófago, que son los últimos 3 centímetros del esófago, donde la presión intraluminal de esa parte es normalmente más alta que en el esófago proximal o en el estómago. Esto impide el reflujo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Se relaja durante la deglución, que comienza allá en el esfínter esofágico superior, y deja pasar el alimento hacia el estómago. Esa es la función básica que tiene el esfínter esofágico inferior. Dicho esto, para comenzar a hablar de reflujo, tenemos que tener una idea bien clara de cómo se va a producir. ¿Y qué es el reflujo? El reflujo es el pasaje sin esfuerzo del contenido gástrico al esófago, que tiene una alta prevalencia en el recién nacido término, hablamos de un 50%, con una alta prevalencia del 18%, del 8 al 18% en el resto. Es importante conocer los mecanismos antirreflujo, que se consideran mecanismos protectores, y que estos están dados por la barrera antirreflujo con sus factores anatómicos y el esfínter esofágico inferior, que es lo que les expliqué anteriormente, el clíren esofágico, el cual va a estar influenciado por el peristaltismo, la gravedad y la secreción salival, la resistencia mucosa, que está dada por
la capa de moco, el bicarbonato, el epitelio y el flujo sanguíneo. Estos mecanismos protectores, cualquier proceso o situación que va a alterar alguno de estos mecanismos antirreflujo va a llevar a la producción de reflujo. Es decir, si se alteran los mecanismos de barrera antirreflujo, del clearance esofágico, si se altera la integridad de la mucosa, o habría un retardo en la evacuación gástrica. Por eso, cuando hablamos de reflujo, hay que tener en cuenta cuáles son los mecanismos que pueden estar influenciando o bien están influenciados para la aparición del reflujo. El mecanismo fisiopatológico que va a producir el reflujo, hablamos de factores predisponentes más que factores reales. El principal mecanismo son relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿Se acuerdan que yo les expliqué cuando hablamos de la función que tiene el esófago, que se producía una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior que se relaja durante la deglución para que el alimento entre al esófago. Las relajaciones transitorias de ese esfínter esofágico inferior, que se considera las responsables, entre paréntesis, porque no hay un mecanismo bien determinado que va a producir reflujo, se produciría por una disminución brusca, mayor y transitoria de la presión a nivel del esfínter. Que en sujetos sanos no pasa nada, pero la frecuencia y la frecuencia y la duración que tienen estos pacientes es mayor, sobre todo en el sueño. Entonces se aumentaría el reflujo durante el sueño. Otra es la disminución del aclaramiento esofágico, la salivación infrecuente, la disfunción peristáltica, disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, aumento de la presión intraabdominal, el ángulo de His obtuso y el retraso madurativo de la coordinación antroduodenal. Ahora bien, es muy importante diferenciar de lo que es el reflujo funcional o fisiológico como evento o fenómeno fisiológico de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo funcional o fisiológico se produce después de las comidas, se asocia a vómitos, regurgitaciones no forzadas 2 o más veces por día, durante 3 o más semanas, y se produce por una inmadurez benigna y funcional. Lo presentan el 95% de lactantes menores de 1 año, son autolimitadas, se resuelven espontáneamente dentro de los 6 a 12 meses de vida, con la introducción de sólidos. Es un lactante de aspecto sano y curva de peso normal, sin otros síntomas asociados. Eso es fundamental. Lactante sano, de curva de peso normal, sin otros síntomas asociados. Ahora bien, como dije anteriormente, es bastante frecuente, el 95%. Esto se va cuando el niño va madurando, va adquiriendo una conducta de sostén, una posición más erguida, y con la introducción de sólidos se resuelve. No causa enfermedad, es raro durante el sueño. ¿Se acuerdan que anteriormente yo dije que las relajaciones aumentadas se daban más de todo durante el sueño? De modo que esto no lo transformaría en enfermedad. No se debe estudiar ni medicar. La enfermedad, ahora bien, la enfermedad por reflujo es la presencia de síntomas y complicaciones provocadas por el reflujo.
se presenta en el 5% en los menores de 1 año, con afectación de la curva ponderal. En este sí vamos a tener síntomas, afectación de la curva ponderal, que es la diferencia básicamente. Ya es un lactante que se lo ve más enfermo. Esto es muy importante, identificar precozmente los sintomatología, que es cuando la cantidad y la duración de los episodios de reflujo supera esa capacidad defensiva de esos mecanismos protectores que vi anteriormente. ¿Qué va a pasar? Las consecuencias van a ser desfavorables porque van a producir la lesión esofágica, de modo que hay que evitar todo eso para evitar las complicaciones como van a ser la esofagitis, la estenosis o el esófago de barro. Los síntomas de esta enfermedad podemos tener evidentes, pueden ser silentes, típicos o atípicos. Los síntomas típicos de reflujo es la regurgitación y vómitos recurrentes, la irritabilidad o excesivo llanto en los lactantes, los trastornos del sueño, volvemos al sueño, pérdida de peso, pobre aumento de peso, cólicos. Es un niño muy irritable de noche, que produce malestar familiar, rechaza los alimentos, el síndrome de Sandifer, que es la hiperextensión del cuello, rumiación. Estos serían síntomas que se dan más de todo en los recién nacidos lactantes. Luego la hematemesis, melena, epigastralgia o pirosis, plenitud postprandial, halitosis, eructos ya serían niños mayores. El dolor retroesternal, que no es cardíaco, y la disfagia. Voy a hacer una diferencia entre lo que es la regurgitación y los vómitos recurrentes, porque muchas veces no se diferencia, entonces consultan los papás con que tiene vómitos y muchas veces son regurgitaciones. La regurgitación es el pasaje gástrico del contenido refluido sin esfuerzo y que no es proyectil. En cambio, el vómito es una respuesta autonómica, voluntaria, que causa expulsión forzada del contenido gástrico. Otra cosa a tener en cuenta es la disfagia, que si bien es poco frecuente, es un signo de alarma, porque manifiestan muchas veces estenosis o esofagitis. Pero como dije anteriormente, se dan en niños más grandes. Luego tenemos las formas atípicas, que hablamos de un reflujo silente, oculto, que no puede tener ni vómito ni regurgitación, que son las manifestaciones más típicas. Y entre las formas atípicas o extradigestivas tenemos la hipoproteinemia, anemia ferropénica, otitis recurrentes, alteración del esmalte dentario, la sinusitis, que es refractaria al tratamiento convencional, la tos crónica nocturna, las neumonías recurrentes, asmas, bronquitis obstructivas recurrentes, ronquera o estridor prolongado, laringitis, apnea, el ALTE, y volvemos a lo mismo, que es, puse 2 veces alteración del esmalte dentario, el reflujo silente o oculto, que no puede tener los vómitos. Ahora bien, cuando hablamos de reflujo, hay que tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales, porque los niños recién nacidos y lactantes, nosotros podemos tener un niño, un lactante, con vómitos, regurgitación y irritabilidad,
y no necesariamente es un reflujo. Podemos hacer diagnóstico diferencial con la hernia de hiato, con malformaciones anatómicas, las enfermedades metabólicas, las infecciones urinarias, tumores del sistema nervioso central, la alergia alimentaria, la esófago-gastroenteropatía eosinofílica, de modo que hay que pedir laboratorios, tener muy en cuenta la pesquisa neonatal, que es las metabolopatías que pueden producir vómitos, irritabilidad, pueden producir regurgitaciones, un chico que no progresa de peso, sobre todo en el lactante. Y luego también la alergia alimentaria. La alergia alimentaria es un niño que vomita muy frecuentemente, que tiene vómitos, pero que también puede tener otras patologías, otros síntomas, como es la diarrea, que ya va a ser un tema que se va a ampliar en otras clases y lo va a dar el doctor Layuno. Pero que hay que hacer diagnóstico diferencial. En esos casos muchas veces lo que se le hace es sacar la leche, o bien si es la mamá, que la mamá se cuide, o bien dar fórmula hidrolizada durante 2 semanas para hacer prueba terapéutica y determinar si la sintomatología es por reflujo o por alergia a las proteínas de la leche vaca. Lo digo porque es una patología muy frecuente que se da. Luego en niños mayores tenemos la dispepsia, gastritis, el ulcus, que es la úlcera, acalasia y los trastornos de la deglución. Hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que todo niño que vomita no es reflujo, ni todo reflujo va a vomitar. Bueno, el diagnóstico, como siempre, básicamente es la historia clínica detallada y el examen físico. Con esas dos cosas generalmente podemos hacer una diferencia que es fundamental de lo que es el reflujo funcional de lo que es el reflujo de enfermedad. Si tenemos un reflujo funcional, no requiere estudios, ya lo dije anteriormente, y si hablamos de enfermedad, tenemos que empezar a hacerle una serie de diagnósticos que muchas veces son resorte del especialista, pero también los podemos hacer los pediatras. Uno, para comenzar, es la seriada gastroduodenal. La seriada gastroduodenal es como el primer estudio para descartar causas anatómicas de los vómitos, que pueden ser estenosis hipertrófica de píloro, malrotación, el páncreas, la hernia de hiato y estenosis esofágica. No es ni específica ni es sensible para valorar el grado de reflujo, de modo que no debe emplearse para hacer diagnóstico de enfermedad, pero sí para descartar esas causas anatómicas. Luego tenemos el monitoreo del pH esofágico, que es considerado el método del patrón de oro para el diagnóstico de reflujo, que va a determinar por 24 horas el reflujo ácido anormal en el esófago. Pero ¿cuál es la debilidad de este método? No detecta los episodios de reflujo no ácido, sobre todo en el periodo postprandial. Pero sí tiene indicaciones, como pueden ser el reflujo con síntomas extradigestivos, el refractario al tratamiento, esófago de Barrett, antes y después de la fundoplicatura, que hoy por hoy, gracias a los métodos y la detección, se hace muy poco, y la enfermedad recurrente o crónica. La impedancimetría intraluminal multicanal con pH-metría esofágico es hoy el estudio más específico y sensible para el diagnóstico de reflujo no ácido, que permite evaluar el movimiento dentro del esófago y va a diferenciar deglución de reflujo. Determina durante 24 horas la presencia de reflujo ácido y no ácido
y si el material refluido es líquido, sólido o gaseoso. Las indicaciones son básicamente los problemas respiratorios, asma crónico refractario al tratamiento, el ALTE, y como dije anteriormente, para valorar el reflujo no ácido. También tenemos el centellograma esofágico, que valoran el clearance y el vaciamiento gástrico, pero que es de baja especificidad y sensibilidad, pero sí para detectar aspiraciones pulmonares. La endoscopia alta, que detecta lesión y secuelas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las indicaciones van a ser la esofagitis, los pacientes que no responden al tratamiento habitual y como control de la exploración anterior. Ahora bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, perfecto, Vivi. Perfecto, muy bien. Bueno. Vamos, bárbaro. Bueno, ahora bien, el reflujo lo dividimos al tratamiento en reflujo funcional y en reflujo patológico. El reflujo funcional, una vez que hicimos el diagnóstico, luego de un examen físico y un examen, o sea, clínico y examen físico, lo importante es tranquilizar a los padres que estos episodios no tienen repercusión para el lactante, no le van a afectar en el peso, que no van a alterar el peso ni la talla, y que van a pasar dentro de los primeros 6 a 12 meses. Que la leche materna va a ser el mejor alimento, que va a permitir un mejor vaciamiento gástrico, porque al darle leches maternizadas tienen un vaciamiento gástrico más largo, y eso puede aumentar el número de episodios. Si el lactante es alimentado con leche de fórmula, hay hoy por hoy leches que son antirreflujo, si no puede haber un espesamiento con cereal de arroz, fécula de maíz. Reducir el volumen a 20 mililitros por día y recordarle que hay que dárselo más espaciado. Obviamente asegurar esa ganancia de peso, no movilizarlo al niño y ponerlo en posición de 30 grados, elevar la cabecera de la cama o tenerlo en posición 30 grados, sobre todo luego de la alimentación. No forzarlo, es fundamental el vínculo, porque una vez que establecemos ese vínculo va a evitar la regurgitación sobre todo, y promover medidas higiénico-dietéticas, evitar lugares contaminados, donde haya humo, sobre todo el cigarrillo y demás. En cuanto a la enfermedad por reflujo, básicamente lo que tenemos que aliviar son los síntomas, curar la esofagitis en caso que den manifestaciones de esofagitis, y el manejo de las complicaciones. Como dije, las medidas dietéticas y posturales son muy parecidas, o iguales, digamos, al reflujo funcional, posiciones antirreflujos, el alimento, el espesamiento del alimento, y en los niños mayores evitar las gaseosas, la cafeína, chocolate, los picantes. Eso en cuanto a medidas dietéticas y posturales. Luego tenemos el tratamiento farmacológico, que lo que tenemos que evitar es la disminución del contenido gástrico del estómago, proteger la mucosa y aumentar el tono del esfínter. Hoy por hoy tenemos los inhibidores de la bomba de protones que han superado los bloqueantes H2, y que lo que hoy por hoy más se usa son los inhibidores de la bomba de protones, llámese omeprazol, lansoprazol o esomeprazol. Nosotros usamos el omeprazol sobre todo, eventualmente el lansoprazol. Los bloqueantes H2 es la ranitidina, que se puede usar por un periodo corto, que constituiría el primer paso de ese tratamiento inicial, que se da 5 miligramos kilo día cada 8 horas, no más de 6 semanas. Y los inhibidores, que son inhibidores de la secreción ácida,
controlan los síntomas, son eficaces para la esofagitis. Y que se utilizan las drogas estas que dije anteriormente. Luego teníamos los prokinéticos, que es el cisapride, que hoy por hoy lo que hace, como tiene alargación, prolongación del QT, no se está usando. La domperidona, que no es necesaria ni es efectiva para el tratamiento, y la metoclopramida, que como pasa la barrera hematoencefálica, la dosis tóxica y terapéutica está muy cercana, de modo que no son recomendados para los niños. En cuanto a las cirugías, la cirugía se da por una inadecuada respuesta al tratamiento médico, la recurrencia de los síntomas. Otra de las indicaciones es la presencia de un reflujo no ácido con una repercusión clínica que te puede estenosar, el esófago de Barrett, los ALTES severos, y en los niños, sobre todo con un compromiso neurológico severo y riesgo de aspiración. Complicaciones, ya las había nombrado anteriormente, son la esofagitis, el esófago de Barrett y la estenosis esofágica. Como conclusión, el reflujo es un cuadro muy frecuente, benigno de la infancia, que se puede resolver espontáneamente en los 2 primeros años de vida, término medio 6 a 12 meses, que el niño es un vomitador feliz, vomita y regurgita con intensidad variable, sin otros síntomas acompañantes, crece bien, que se lo llama vomitador feliz, que hay que tener en cuenta las formas extradigestivas y que sí hay que detectar signos de alarma. Como dije anteriormente, no todo niño que vomita es reflujo, y todo reflujo vomita. Bueno, muchas gracias por esta primera parte de la charla. Muy clarito, Vivi, ¿eh? Perfecto, muy bien.